es lo que vamos a estudiar a partir de hoy. Sí, vamos, dice. ¿Cuál es el marco normativo? Sin duda alguna, 14 bis. Cuando dice, justamente en su segunda parte, queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo. Eso ya lo vimos en la primera parte de la asignatura. Le vamos a sumar ¿qué? Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, convenio 87, 98, 151 y 154, que hablan también del marco normativo, hablan de las convenciones colectivas de trabajo. Luego nosotros en nuestro régimen legal vigente y derecho positivo nuestro tenemos la ley 14.250, modificada por la 25877. Yo le agregué la última reforma, ya en una de las diapositivas va a salir de la 14.250, pero no es por la ley base, sino porque hay un decreto que remite una resolución al Ministerio de Desarrollo Humano, que es el que absorbió todas las carteras, casi todas las carteras, y la 25.346. En la 14.250 encontramos, si se quiere, los sujetos, el concepto, a qué le llamamos homologación, cuáles son los efectos de la homologación. Y en la 25.346 al revés, el procedimiento para la celebración de las convenciones colectivas. Entonces, ese es el marco normativo de las convenciones colectivas. Ahora, a partir de la reforma del 94 de la Constitución de la Nación, también tenemos que considerar como marco normativo, ¿no? Es que tienen una regulación específica, pero sí son marco normativo aquellos convenios internacionales sobre derechos humanos que se van a referir a la posibilidad que tienen los sujetos colectivos de realizar convenciones colectivas, y eso está en la diapositiva. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 23, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 22, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 8, el Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 26 y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en el artículo 43. Porque no se olviden que nosotros, el salto de calidad, si se quiere, que da la Constitución del 94, es incorporar los tratados sobre derechos humanos al texto escrito y darle jerarquía supralegal por encima de las leyes. De igual jerarquía que la Constitución de la Nación, en las condiciones de su vigencia, como dice el artículo 75, inciso 22. Bien. Visto el marco normativo, muy bien, vamos a ver los conceptos y las consideraciones legales. A ver, esta diapositiva yo se la voy a subir al aula virtual, ustedes la van a tener disponible a partir de esta tarde, así que no se afija por transcribir o copiar nada, porque ustedes después la van a poder imprimir y estudiar de ahí con el texto de la 1450 y la 23.546. Y acá yo les traigo algunos conceptos de determinados autores. Nosotros le dijimos al inicio de esta materia que ustedes no nos casamos con ningún autor, ustedes pueden ir a la biblioteca y sacar el libro del autor que ustedes tengan, quieran, puedan, porque muchas veces si van tarde va a ser que quieran. Entonces, yo lo que le puse son conceptos del doctor Julián de Diego y del doctor Julio Armando Brizuela. En cuanto al concepto, ¿qué dice Julián de Diego? Es un acuerdo entre el representante colectivo, estamos en derecho colectivo del trabajo, de los trabajadores y de los empleadores. Es un acuerdo entre, y ustedes ya les definieron los sujetos. Acá nada más faltará ver cuál de estos dos sujetos es el que va a poder suscribir las convenciones colectivas de trabajo. De hecho, no lo pueden hacer cualquiera, sino según la 23.551, ¿cuál de estos dos sujetos puede celebrar convenios colectivos de trabajo? Con personalidad. Exactamente. La asociación sindical con personería gremial. Entonces, cuando nosotros hablamos de acuerdo, decimos que el representante colectivo de los trabajadores es
la asociación sindical con personería gremial según la ley 23.551. Y ahí ustedes traen a la negociación colectiva el concepto de cuál de los dos sujetos, cuáles de las dos asociaciones profesionales que ya han estudiado su clasificación para poder celebrar convenios colectivos de trabajo. Y el de los empleadores, cámaras empresariales, constituido por deberes y derechos, que es curioso que él empiece hablando de deberes después de los derechos, por las partes signatarias. Y para los trabajadores y sus empleadores, que es aprobado por la autoridad de aplicación con efecto erga omnes para el ámbito establecido en el mismo convenio. Vemos la de Grisolía y tratamos de cerrar una sola definición. Julio Armando Grisolía dice: todo acuerdo relativo a las condiciones de trabajo y empleo y a las remuneraciones celebrado entre un empleador o grupo de empleadores o una asociación profesional de empleadores y una asociación sindical de trabajadores con personería gremial, que debe ser homologado por el Ministerio de Trabajo para tener efecto erga omnes, es decir, respecto de todos los trabajadores y los empleadores que están incluidos en su ámbito de aplicación. Es una fuente autónoma del derecho. Nosotros lo acabamos de leer en el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando dice la ley: el contrato de trabajo se rige por, y menciona las convenciones colectivas. Y se sitúa en un rango inferior al de la ley. Esto porque ustedes ya han estudiado, los conceptos son los que van a tomar del derecho público, en cuanto a la formación de las leyes. Pero también acá, después lo vamos a explicar bien con el conta, y en caso de que haya dos convenios que se superponen en su zona de aplicación, siempre prevalece el de orden local frente al de orden nacional. Hago paréntesis ahí, dice que es cierto, el convenio colectivo tiene un rango inferior a la ley, no hay ninguna duda al respecto. Las leyes ya sabemos dónde se originan y dónde se sancionan. Y los convenios colectivos, vamos a ver, después que terminemos de ver la segunda parte de esta unidad, dónde se originan y cómo se negocian. Pero sí, claramente, cuando ustedes van a liquidar remuneraciones o indemnizaciones de actividades conveniadas, ¿qué es lo que van a hacer? Ahí se va a producir un desplazamiento de la norma general por la norma especial. Entonces ustedes, cuando vayan a liquidar remuneraciones y indemnizaciones como la del parcial, de hecho tienen un convenio colectivo aplicable. Entonces ahí se produce el desplazamiento de la norma general por la norma especial. Y en el caso de la que es norma especial para nosotros, el convenio colectivo de trabajo. En cuanto a la definición o al concepto, es un acuerdo escrito, es un acuerdo. Porque cuando hablamos de convenio, cuando hablamos de contrato, hablamos de acuerdo. El mismo concepto, si ustedes quieren referenciar, con el contrato de trabajo. ¿Qué es el contrato de trabajo? El acuerdo. ¿Qué es un convenio colectivo? Es un acuerdo. Nada más que en este caso sí, a diferencia del contrato de trabajo, no podemos decir que es un acuerdo verbal. Acá no hay ninguna posibilidad que sea un acuerdo verbal. Acá va a quedar todo por escrito. La comisión negociadora del convenio colectivo va a ir dejando por escrito, a partir de las actas resúmenes con las que ellos trabajan en el seno de la comisión negociadora, va a quedar plasmado después este acuerdo escrito. Es un acuerdo escrito, celebrado por, un lado, por los asociación sindical con personería gremial en representación de los trabajadores, por las cámaras empresariales, o un empleador, puede ser una empresa, por eso tenemos convenio colectivo de empresa, o varios empleadores, no necesariamente la cámara, que van a referenciar a las condiciones de trabajo y empleo respecto de los trabajadores a quienes quieren que ese convenio alcance. Y ahora sí, en la segunda parte, fíjense cuando Grisolía habla
de que debe ser homologado, dice debe ser homologado, para que el convenio exista, tenga vigencia, tenga aplicación, para que nazca jurídicamente sus efectos hacia los trabajadores y los empleadores, debe ser homologado. Y ese procedimiento se realiza, y eso es lo que se modifica en la 14250. Antes se hacía el Ministerio de Trabajo de la Nación, por supuesto que como el Ministerio de Trabajo ha quedado absorbido por el Ministerio de Capital Humano, entonces el Ministerio de Capital Humano ha delegado ese tema a una secretaría. Pero bueno, en definitiva es por esta cuestión administrativa de cómo se ha organizado el Poder Ejecutivo actualmente. Pero requiere homologación. Entonces, ese acuerdo escrito para que tenga virtualidad jurídica, para que sus cláusulas se apliquen a los trabajadores y a los empleadores, tiene que pasar por el procedimiento de la homologación. ¿Qué lo convierte en qué? Por eso dice el doctor Irizolía, un efecto de la ley. O lo dice el doctor de Dios. El efecto erga omnes, si no lo digo yo, por eso lo explico, el efecto erga omnes es el efecto de las leyes. Erga, a ver, vamos con el ergo, porque parece que no más. Esto está en latín, obvio, ¿no? Pero así como yo estudiando inglés con la teacher Corriere, no sé si ustedes la han conocido, esta jubilada de esta facultad, hay palabras de latín que son bastante transparentes porque justamente nuestro idioma origina en el latín. Entonces, uno capaz que no lo sabe al latín, pero si vemos erga omnes, y nos resulta transparente esta palabra, omnes, ¿a qué se referirá? Hombres. Así es. Y erga es todo. El efecto de la ley. El efecto erga omnes, una vez que la ley ha sido sancionada por el Congreso de la Nación y ha sido publicada, tiene efecto erga omnes. Se aplica a todo. Por eso que nosotros, ¿se acuerdan de derecho privado? No podemos alegar el error de derecho. No hay ninguna posibilidad que digamos, yo no sabía de la ley, en el caso de defensa consumidor lo habían visto, no lo sabía que estaba la ley 4. En este caso también, una vez que es homologado por el Ministerio del Trabajo, ahora la Secretaría, va a tener efecto erga omnes. Y se va a aplicar, y acá está, entre el efecto erga omnes de los convenios colectivos, se va a aplicar a todos los trabajadores, estén o no afiliados a la asociación sindical con personería gremial que la negoció, y a todos los empleadores, estén o no afiliados a las cámaras empresariales que negociaron el convenio. ¿Esto por qué lo aclara la ley? Ustedes hace un rato estaban repasando acá libertad sindical, ¿verdad? Libertad sindical positiva, sentido individual. ¿Qué dice? O expliquen lo que quieran, si no me van a explicar con nombre y apellido. ¿Qué es la libertad sindical? Uno de los principios del derecho colectivo. De afiliarse a la positiva. Claro, derecho que tienen los trabajadores de afiliarse a una asociación sindical, ya sea la que ustedes quieran, la simplemente inscrita o la que tiene personalidad. Ahora, es el individual, sentido positivo, sentido negativo, Desafiliarse. Desafiliarse o no afiliarse. Y la libertad sindical en el sentido colectivo. Es la afiliación grupal. No, sentido colectivo. Es individual el trabajador a la asociación sindical. Pero además, una asociación sindical, ustedes también tienen clasificación, primer grado, segundo grado, tercer grado. La de primer grado se puede afiliar a una de segundo grado, sí. Entonces tiene esa libertad sindical. Una asociación de primer grado de afiliarse a una de segundo grado de no afiliarse, hoy se está afiliada de desafiliarse. Esa es la libertad sindical en sentido en colectiva, en sentido positivo. Desafiliarse o no afiliarse, sentido negativo. Y ahora volvamos al concepto de erga omnes. ¿Por qué la ley dice entonces que el sentido erga omnes o el efecto erga omnes de las convenciones colectivas es que se
a todos los trabajadores, estén o no afiliados a la asociación sindical que negoció la convención colectiva, y a todos los empleadores, estén o no afiliados a la Cámara Empresarial que la negoció. Y esa es la respuesta, porque existe el principio de la libertad sindical y porque no todos están obligados a afiliarse. Entonces, si nosotros dijéramos solamente se va a aplicar a aquellos trabajadores que están afiliados a las asociaciones sindicales o personería gremial, y vamos a dejar en ese universo un montón de trabajadores fuera de las convenciones colectivas. Pero como la ley quiere darle el efecto, la 1450, quiere darle el efecto, no olviden, lo compré al abanico para esta clase y me lo olvidé, por Dios, voy a tener que poner a algún lado. El efecto del Gaunes es eso. No podemos aplicar solamente las convenciones colectivas a aquellos empleadores y trabajadores que están afiliados a la asociación sindical. Ay, qué amoroso. Así no me deje hablar, gracias. Si porque ustedes no saben el calor que hace a la asociación sindical, sino a todos. Por eso, todos los hombres, todos los trabajadores, todos los empleados. ¿Está claro eso? Bien, pasemos. Bien, la expresión contrato colectivo, eso lo dice la recomendación 91 de la Organización Internacional del Trabajo en 1951. La expresión contrato colectivo comprende todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores por una parte y por la otra una o varias organizaciones representativas de trabajadores, o en ausencia de tales organizaciones, representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos de acuerdo con la legislación nacional. Eso dice la OIT, que habíamos visto que también es fuente de derecho. Pero fíjense lo que dice después la 14250, que es la que nos rige en su artículo primero. Las convenciones colectivas de trabajo que se celebren entre una asociación profesional de empleadores, un empleador, o un grupo de empleadores y una asociación sindical de trabajadores con personería gremial, se rige por esta ley. Y entonces, ahí está, en el tercer punto, cuáles son las diferencias entre lo que pregona y pronuncia la OIT y lo que nosotros hemos recetado en nuestro derecho positivo. La ley 14.250 tiene una postura amplia a los fines de la representación de los empleadores. Una asociación profesional de empleadores, un empleador, un grupo de empleadores. Pero, en el caso de los trabajadores, la postura es restrictiva, en referencia al sindicato que le da representación exclusiva. En referencia al sindicato le da representación exclusiva al que tiene personería gremial, no alcanzando a los simplemente inscritos. La ley se para acá. De la clasificación de la 23.551 dice, ojo, los convenios colectivos de trabajo solo pueden celebrar las asociaciones sindicales con personería gremial. Y lo que dice ahí es que tiene una postura restrictiva respecto del concepto más amplio y general que parte de la Organización Internacional del Trabajo. En tanto que para la OIT es una posición más amplia que la de la legislación argentina, ya que se refiere a una o varias organizaciones que los representen y en ausencia de tales organizaciones, representantes debidamente elegidos y autorizados de acuerdo con la legislación nacional que pueden ser partes signatarias del convenio. Claramente, bueno, sería para nosotros, sí, pasa normal, sería como antipráctico para nosotros. Nosotros no porque además la 23.551 o los clasifica a las asociaciones que aglutinan a los trabajadores en simplemente inscritas y a las asociaciones con personería gremial, que podrían ser, si se quiere, las que están dentro de la postura amplia de la OIT. Nosotros no tenemos aquellos
trabajadores que por consenso de sus compañeros tuviesen mandato para celebrar convenciones colectivas. Para OIT podrían ser estas dos opciones, que claramente ya sabemos que no se aplica porque nuestro derecho positivo vigente solamente admite que el sujeto en representación de los trabajadores sean las asociaciones sindicales con personería gremial. Ahora, pregunta, y para obtener la personería gremial, ¿qué tuvieron que hacer esas asociaciones sindicales? Tenía que haber actividad por un mínimo de 6 meses. Está funcionando como asociación simplemente inscrita primero y principal, porque le pide un mínimo de antigüedad, ¿no? Sí. ¿De cuánto? 6 meses. 6 meses. Tuvo que pasar por todo el filtro de una asociación simplemente inscrita, todos los requisitos que presenta una simplemente inscrita, y a partir de ahí, para obtener la calificación de asociación sindical como personería gremial, le pide dos requisitos más, que son mínimo de actuación de 6 meses y mínimo de número de afiliados. El 20% eso. Exactamente. Y así se va construyendo el derecho. Fíjense que los que ustedes han estudiado en la unidad anterior lo van a comenzar a aplicar acá. Y luego tenemos las clasificaciones. Los convenios colectivos de trabajo se pueden clasificar en horizontales y verticales. Los horizontales van a ser aquellos que aglutinen a los trabajadores de un arte, oficio o profesión, mientras que los horizontales son aquellos que aglutinan a trabajadores que tienen actividades o servicios comunes. Como por ejemplo el de comercio es de actividad. Y de actividad de ahí tienen toda la gama de empleados de comercio que trabajan en una empresa grande o chica, incluida en el convenio colectivo. Bien. Las características de los convenios colectivos según el doctor Julio Armando Grisolía. Son nacionales, el ámbito de aplicación es nacional, rigen, en la mayoría de los casos los nacionales rigen en todo el país, existiendo pocos convenios locales. Por eso yo le preguntaba al contador, el convenio colectivo de empleados de comercio es un convenio colectivo nacional. Son pocos convenios colectivos, yo no conozco, que sean locales. Si es que lo hay. Algún hito hay de gastronómicos y hoteleros en Tucumán, que se aplica solo para Tucumán, están fuera del Nacional del 389. Claro. Hay algunos en Rosario de farmacia, que están por fuera. Estaciones de servicio tiene también sectorizado por zona del país, más uno nacional. Y en el sur, claro. Sí. Y otro, pero y los de petróleo seguramente también, que son también, locales. Y después tenés algunos que son de empresa, claro, convenio colectivo de empresa que es y específico. Bien. Son de actividad, lo que indica que se refieren o que alcanzan a los convenios colectivos de actividad, que tiene que ver con el cuadro anterior, con la clasificación, se refieren a, incluye a todas las empresas de una determinada actividad. En las últimas décadas sí fueron suscritos, esto que decíamos, varios convenios colectivos de empresas. Y ya vamos a ver en el desarrollo de la 14050 que no les exige la homologación, no obstante eso, las empresas también prefieren pasar por el proceso de homologación. Son obligatorios, rigen para todos los empleadores o trabajadores de la actividad, aunque los empleadores no formen parte de la asociación patronal que firmó el convenio, ni todos los trabajadores estén afiliados al sindicato firmante por el efecto erga omnes. Son normativos, establecen normas generales sobre condiciones de trabajo y remuneraciones que se aplican a todos los trabajadores y empleadores alcanzados en el ámbito de su aplicación. Son formales, tienen que cumplir determinadas formalidades en su redacción y celebración. Deben ser escritos, acuerdo escrito, homologado, registrado y publicado, para que entren en vigencia, interviniendo en estos últimos actos el Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación, ahora ya sabemos que es la Secretaría de Trabajo. Sí, avancemos porque ahora viene lo de las cláusulas. Bueno, ya después vamos a pasar a las cláusulas normativas y obligacionales para que veamos la diferencia.
Las partes signatarias son las partes signatarias, las partes firmantes de los convenios colectivos, son las que están habilitadas para negociar el convenio según el artículo 1, ya sabemos que son las asociaciones profesionales con personería gremial para los trabajadores y el enfoque más amplio para los empleadores. En nuestro caso, en nuestra legislación hay una amplitud para la representación empresaria, pero es restrictiva en relación con el sindicato, ya que brinda solamente esa representación a los sindicatos que tienen personería gremial, no comprendiéndolo simplemente un tipo. Lo acordado por las partes tiene naturaleza contractual, sí, por supuesto, porque en ese procedimiento de negociación es una negociación de un contrato. Por eso es que cuando se forma la comisión negociadora, de la que habla la 23.546, todo el tiempo nos muestra cómo se negocian las cláusulas de ese convenio. Por eso es que en su primera parte, en su formación, es un acuerdo colectivo. Está sometido a controles especiales con la intervención de la autoridad de aplicación y puede lograr un efecto análogo e imperativo como las leyes, el efecto erga omnes. Es por ello que algunos autores afirman que el convenio colectivo tiene forma de contrato y efecto de ley, o cuerpo de ley, sí. El doctor Grisolía es una vez. En realidad sí, nace como un contrato colectivo, pero cuando las partes signatarias le piden la homologación al Ministerio del Trabajo, que es obligatorio porque si no, no se va a poner en vigencia, se convierte en ley, con los efectos que ya vi. Acotado a los trabajadores y empleadores de la asociación sindical que tienen o no afiliados y tiene que ser dentro del ámbito de aplicación, ya sea de la actividad, del servicio, del oficio, arte o profesión. La ley 25877, que es la última reforma de la 14250, la 14250 decía en su redacción original que los convenios colectivos de trabajo, cuando van a ser homologados, pasaban por un doble filtro de legalidad, de oportunidad, mérito y conveniencia. La 25877 le quitó el control de oportunidad, mérito y conveniencia, acuérdense cuando vieron acto administrativo. ¿Cuáles son los controles que tienen los actos administrativos? De esto estábamos hablando. Porque la resolución homologatoria es un acto administrativo. Por lo tanto, tiene los requisitos, los caracteres, comparte todo lo que vieron ustedes de acto administrativo. Solo que acá lo que les dice es que la 25877, en su redacción original, ese acto administrativo, ese convenio para ser homologado a través de una resolución homologatoria, una resolución administrativa del ministro de Trabajo en ese entonces, tenía que pasar por ese doble control de los actos administrativos. Control de legalidad y control de oportunidad, mérito, conveniencia. Lo que hizo la 25877 es sacarle el control de oportunidad, mérito, conveniencia. Igual el control de legalidad sigue vigente. Por lo tanto, una vez que el secretario de Trabajo realice el control de legalidad, recién va a poder ser homologada esta convención colectiva. Y una vez homologada va a tener ese efecto erga. La homologación está en el artículo 4 de la 14250. Volvemos a la homologación. Las normas originadas en las convenciones colectivas que sean homologadas por el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en carácter de autoridad de aplicación regirán respecto de todos los trabajadores de la actividad o de la categoría dentro del ámbito al que las convenciones se refieran. Cuando se trate de un acuerdo destinado a ser aplicado a más de un empleador, alcanzarán a todos los comprendidos en sus particulares ámbitos. Todo ello sin perjuicio de que los trabajadores y los empleadores invistan o no en ser carácter de omnes, el carácter de afiliados a sus respectivas asociaciones signatarias. Será presupuesto esencial para acceder a la homologación y el control de legalidad que hace la autoridad de aplicación, que la convención no contenga cláusulas violatorias de normas de orden público que afecten al interés general.
Los convenios colectivos de trabajo o grupos de empresa o de grupos de empresa deberán observar las condiciones establecidas en el párrafo precedente y serán presentados ante la autoridad de aplicación, y acá por eso yo le decía, no pasan por la homologación necesariamente los convenios colectivos de empresa, porque acá la norma le dice, y serán presentados ante la autoridad de aplicación para su registro, publicación y depósito, conforme lo previsto en el artículo 5 de esta ley. Sin perjuicio de ello, los convenios podrán ser homologados a pedido del pago. Sí, terminan siendo homologados a pedido de las partes signatarias, pero no necesariamente porque pasan del procedimiento de la homologación a hacer un paréntesis, sí, tienen que seguir cumpliendo con las otras etapas de las convenciones colectivas. Y vuelve un ratito, y esa es la resolución del 2024 que le asigna, del Ministerio de Capital Humano, que le asigna o que delega este tema de la homologación al Secretario de Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano. ¿Se entiende hasta acá que estamos viendo de la homologación? Bien. Cuando ustedes, ¿qué no tendría para que sea homologado nuestro convenio? Estamos hablando de un convenio colectivo, somos de comercio y lo vamos a presentar al secretario de Trabajo para que lo homologue. Cuando dice la norma, no, que la convención no contenga cláusulas violatorias de normas de orden público o que afecten al interés general. ¿Qué tenemos que respetar nosotros en las convenciones colectivas que vimos en la primera parte del derecho individual de trabajo? El orden público laboral. ¿Más fuerte? El orden público laboral. El orden público laboral. ¿Y qué es el orden público laboral? Sí, por supuesto, esa es la respuesta. Pero ahora me tiene que decir que el orden público, ¿no? El marco normativo que se debe. ¿Y qué fija el orden público laboral o ese marco normativo a las relaciones individuales entre empleadores y trabajadores, por ejemplo? ¿Qué pautas, qué topes pone, qué topes mínimos y máximos que forman parte del orden público laboral? La jornada, como es en la República Argentina, jornada de trabajo, tope máximo. No podrá exceder de 8 horas diarias, 48 horas semanales, con el tope diario que se extiende a 9 horas. Hoy, si vamos a la nocturna, tiene otro tope diario semanal. Si vamos al insalubre, tiene otro tope diario semanal. Orden público laboral, jornada de trabajo. ¿Qué otra cosa nos pone el orden público laboral? Que salario mínimo vital, que claro, no sea menor al salario la vital. remuneración exactamente no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil. Así es, señor. ¿Y la registración? ¿Y la ¿Registración? de los convenios? Nada, claro, obvio. No, porque el convenio se aplica a empleados registrados. La registración laboral es un marco más general que los incluye a todos. Sí. No podría decir, el convenio colectivo van a admitir empleados no registrados para hacer esta actividad. No lo podría decir. Tienen que estar todos registrados. ¿Qué más van a respetar las convenciones colectivas que hemos visto en el orden público laboral y qué más? ¿Qué creen ustedes que también van a aplicar? Que está antes del orden público laboral la primera unidad. Sí, los principios, claro que sí. Los principios los van a ir consagrando de la forma que las partes lo negocien, pero que no pueden alterar esos principios. Como tampoco podrían llegar a... Porque estamos hablando de negociación. Y nosotros no podemos sentar a negociar y decimos con el contador, él en representación de los empleadores, yo en representación de los trabajadores, che, mira, ¿a vos te parece que, que los trabajadores los ponemos en categorías bien amplias, cosa que sí, sean más funcionales? Yo lo puedo poner de vendedor hasta supervisor, según a mí me convenga, y yo le digo, sí, dale, vamos, porque es lo más conveniente, es mucho más práctico, no tenemos... No, de ninguna manera, no se lo van a homologar, porque no tienen que violar normas de orden público ni que afecten al interés general. Con lo que afecten al interés general es más ambigua la fórmula, fíjense. Nosotros cuando enseñamos, porque yo enseñé hace 30 años que estoy en esta facu, y enseñamos la 14250, así la 25877, que es la que le quita el control de oportunidad, mérito y conveniencia. Y en los convenios colectivos dijimos que se pactan ¿qué? Condiciones, medio ambiente de trabajo y ¿qué más? ¿Qué más nos pactamos en los convenios colectivos? ¿Qué podríamos pactar? Ya que no hemos celebrado ninguno todavía, pero en algún momento.
¿Se verán remuneraciones en los convenios? Sí. En realidad, sí, al primer convenio tiene que haber traído remuneración. Después la van actualizando a través de la comisión paritaria, como hacen siempre. Pero supongamos que estamos antes de la 25877 y habíamos fijado remuneraciones y habíamos puesto, como suele suceder, porque depende de las actividades, yo le decía al contador, del gremio de los petroleros al sur, obviamente no tenemos, o de los petroleros o de los que trabajan en los barcos comerciales. Creo que ahí había visto yo altísimas las remuneraciones. O de los camioneros, sin ir más lejos. Los camioneros son uno de los gremios mejor remunerados. Entonces, si nosotros quisiéramos atar las remuneraciones de las demás actividades al convenio mejor pago, y ahí estaríamos produciendo una afectación al interés general, porque eso va a significar un efecto dominó respecto de todos los convenios colectivos. Esos eran los controles que se hacían antes de la 25. Bien, ahora sí pasa. Cláusula política. Tal cual. Los ámbitos de aplicación de los convenios colectivos. Personal, temporal y técnico. Personal, el ámbito de aplicación personal lo van a dar justamente quienes son las asociaciones sindicales como personería gremial, representación de los trabajadores, tiene que ver con la actividad a la que pertenece esa asociación sindical, el servicio, el que están representando, el oficio, profesión o acto. Se compone de las personas que comprenden un convenio colectivo y están identificadas en el mismo. En el encabezado van a surgir justamente por sus representantes a quienes se refieren en el convenio colectivo. Ámbito de aplicación temporal. Es el periodo que va a regir el convenio colectivo. El plazo de vigencia es pactado por las partes. Es así, porque las partes en el convenio colectivo dicen este convenio colectivo va a regir hasta tal fecha. Pero, 2 años, muy bien. Pero, aquí, que la 25877 ha consagrado un principio que ya lo teníamos en el derecho laboral, que es el principio de ultraactividad de los convenios colectivos. El principio de ultraactividad dice que, ¿qué significa esto? Que el convenio va a seguir vigente, no obstante que las partes hayan pactado un plazo de vigencia en el propio convenio. Ese plazo de vigencia lo pactan porque eso los obligaría a sentarse a negociar un nuevo convenio. Si yo digo, hoy es 14 de octubre, 2024, este convenio colectivo va a regir hasta el 14 de octubre del 2026, yo tendría que sentarme a negociar antes del 14 de octubre del 2026, cuando va a perder vigencia mi convenio colectivo, un nuevo convenio colectivo. Como eso en la práctica no sucede, la ley le ha dado el principio de ultraactividad. ¿Qué significa esto? Que no obstante ese plazo, que es como una fecha de corte para ese convenio colectivo, lo mismo va a continuar vigiendo, esto es hasta que las partes se sienten a negociar un nuevo convenio. Este principio había sido alterado por la presencia de Menem, ¿no? Así que usted, para la próxima clase, averigüen cuándo y qué norma dejó sin efecto el principio de ultraactividad, que era el que iba a obligar a que todas las partes se sienten a negociar nuevos convenios colectivos. En el DNU también le habían puesto... En el DNU, claro, pero antes de esto, yo no me acuerdo si fue en la presidencia de Menem, que se dejó sin vigencia, que luego también fue derogado, obviamente, y la 25877 lo vuelven a poner. Pero ya hubo un antecedente, sí, tiene razón, el DNU también. La aplicación del convenio se encuentra... estábamos en el plazo de vigencia. Sin embargo, deja librado a las partes pactar en el convenio colectivo la determinación de las formas distintas de determinación de su propio convenio. Bueno, el principio ustedes ya saben, no obstante la fecha que se hayan puesto de acuerdo en la celebración del convenio colectivo, va a continuar vigente, que es el principio de ultraactividad, hasta tanto las partes negocien un nuevo convenio colectivo.
Ahí tenemos comercio del 75, sanidad del 75, Claro, construcción del 75. Son todos viejísimos, ¿sí? Todos los más grandes son los viejos. 70 al 80 más o menos la mayoría, ¿no? Sí. Los convenios colectivos. Pocos son los que se actualizaron, muy pocos. Muy pocos. Sí. Y el ámbito de aplicación territorial es la zona donde va a regir el convenio colectivo. Están íntimamente relacionados con la influencia territorial del sindicato, que representa a los trabajadores. La aplicación del convenio se encuentra restringida, por supuesto, ya dijimos, en el territorio de la nación, territorio nacional o en el territorio, y si es local, en el territorio en la que la entidad sindical se encuentra autorizada a operar acorde a la autorización que le da la autoridad de aplicación, porque cuando la autoridad de aplicación le otorga la personería, ya sea simplemente inscrita o con personería gremial, también le dice cuál es el ámbito donde está autorizada a funcionar. Esto con relación a los ámbitos de aplicación. Profe, Bien. yo ya encontré en qué año. ¿Cuándo Fue en fue? el año 2004. Bien. Con la ley 25877, que es la ley de ordenamiento laboral. Perfecto. 2004. Había sido dejado sin efecto. Y eso iba a obligar a todas las partes signatarias a sentarse a negociar nuevos convenios colectivos. Que eso es lo que buscaban en realidad. Dejar sin efecto el principio de ultraactividad. ¿Qué pasaría a ver si, por ejemplo, comercio en el 75, 76, 77, lo fijó por 2 años, en el 77, no, estábamos en el año 2004, ¿no? Antes de la 25877, no existe el principio de ultraactividad. Comercio se le vence el convenio colectivo, ¿y por qué se rige esa actividad si dejó de tener vigencia el convenio colectivo? ¿A qué norma lo vamos a remitir qué norma le vamos a aplicar? ¿Con qué norma le vamos a liquidar las remuneraciones? ¿Vamos a tener en cuenta toda la jornada de trabajo, etcétera? ¿Con cuál? Más fuerte, porque... Que respondan a ver qué dicen. Sí, yo ¿Qué van creo a hacer? ¿Qué harían? Perdió vigencia el convenio. No estaba rigiendo el principio de ultraactividad. ¿Con cuál? A la general, volver a la Claro, obvio, volvemos a la ¿Cuál es? general. ¿Y cuál es la general? Así es. Por esto de que norma especial desplaza a norma general, si deja de existir norma especial, y siempre tenemos la norma general. Así es, señor. Sí, Su peco de ignorancia. sí. Eso sería para los nuevos contratos, no para los que ya estuvieron bajo la vigencia del convenio, porque mantienen la cláusula. Es que ahí si está, son más beneficiosas. Suponete que estábamos en 1975, 76, 77 y regía esa norma que te decía, como el plazo de vigencia era de 2 años, las partes signatarias no se volvieron a reunir para negociar una nueva convención, cae la convención que estaba vigente y se aplica la norma general. Era un supuesto, no, por supuesto que eso no sucedió porque continuaron vigentes, fue derogada esa norma que había sacado el principio de ultraactividad y volvió a regir el principio de ultraactividad. Pero ese sería el escenario si no existiera el principio de ultraactividad. Si no negociaron, ya está, se embromaron, vuelven a la norma general 2744. Bien. Sí, ¿alguna pregunta? Tenemos calor, ¿no? Requisitos formales de los convenios colectivos. Esto también va a tener en cuenta el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo cuando nos vaya a homologar. Lugar y fecha de su celebración, artículo 2 de la 14250. El nombre de los intervinientes, cada una de las partes que van a formular ese convenio colectivo con las resoluciones. Ellos, cuando dice la representación que invisten, es que ellos tienen que acreditar por qué son representantes de los trabajadores, cuál es la resolución que los faculta para ser representantes de los trabajadores y de qué manera conforma la representación de los empleados. Las actividades y las categorías de trabajadores a los que se refieren, que surge también siempre del segundo inciso, de la personería, la zona de aplicación y el periodo de vigencia. ¿A qué zona se va a aplicar el convenio colectivo? Si es que no es de orden nacional, y si es local, ¿a qué provincia? Y el periodo de vigencia. Que es cierto, todos los convenios colectivos, si ustedes entran, antes nosotros consultábamos la página de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, calculo que seguirá existiendo,
que depende de la Secretaría de Trabajo, podíamos consultar los convenios colectivos de trabajo. Si ustedes tienen algún interés o alguna curiosidad de ver un convenio, 130 es de conversión, 130 bajo 75. Sí. Búsquenlo con ese número y fíjense que todos cumplen con los requisitos formales. Sí, pasemos ya. Voy a ver ahora para que tomemos la asistencia del. Bien, y ahora sí, ¿cómo se clasifican las cláusulas de los convenios colectivos? Porque cuando yo le decía hace un rato, y después, ahora me acabo de acordar que está en esta diapositiva, lo de la comisión negociadora está, pero no está la comisión paritaria. Yo por eso lo voy a agregar después, recién me estaba acordando cuando hablamos de comisión negociadora, le falta la comisión paritaria, lo vamos a ver la ley ahora, pero yo sí, después le agrego la diapositiva. Cuando termina de negociarse un convenio colectivo, lo presentamos al Ministerio de Trabajo, ahora al Ministerio de Capital Humano, lo va a remitir a la Secretaría de Trabajo, me imagino. Igual yo calculo, no he visto ninguno, tendría que salir la homologación con la firma del ministro y del secretario, porque la autoridad de aplicación para la 14250 siempre fue el Ministerio de Trabajo. Como ese ministerio no existe, deberá ser desarrollo, Capital Humano y Secretaría de Trabajo, que es el único ministerio que es afín a esta norma. Entonces, una vez que se presenta, se homologa, se registra, se deposita, nosotros ya lo vamos a comenzar a aplicar. Y entonces cuando lo comenzamos a aplicar, existe dentro de los convenios colectivos una serie de cláusulas, que es las que se han pactado. Mientras se pactaron, se formó una comisión que se llama Comisión Negociadora, que es la encargada de pactar estas cláusulas. Y una vez que pasó por todas esas etapas, ya tenemos un convenio homologado, y ese convenio homologado ustedes van a encontrar cláusulas. Dos tipos de cláusulas, normativas y obligacionales. Las normativas enuncian los deberes y los derechos en el plano de las relaciones de trabajo. Por ejemplo, las condiciones de trabajo, las categorías profesionales, los salarios. Tal como lo enseña el doctor Grisolía, estas cláusulas son el núcleo de los convenios y no solo tienen efectos sobre las partes contratantes, ya lo vimos por el efecto erga omnes, sus efectos se extienden a todos los trabajadores y a todos los empleadores, estén o no afiliados a las asociaciones signatarias del convenio. Entonces, las cláusulas normativas tienen que ver con condiciones de trabajo, categorías profesionales, salario. Ahora, el otro tipo de cláusulas que tienen las convenciones colectivas, que son estas cláusulas obligacionales, crean derechos y deberes para quienes firmaron el convenio. Dicho de otra forma, para el sindicato con personería gremial en su caso y para la representación empresaria. Son ejemplos de cláusulas obligacionales, las cláusulas de paz, las que fijan aportes y contribuciones con destino sindical, entre otros. Y el doctor Grisolí explica que crean derechos y obligaciones exclusivamente para los sujetos pactantes, es decir, para los que firmaron el convenio, la entidad sindical con personería gremial y la representación de los empleadores. Ahí sí no tiene en cuenta el efecto erga omnes, sino tiene en cuenta las partes signatarias. Esas cláusulas están relacionadas entonces o crean derechos y deberes solamente para aquellas partes que han intervenido en la suscripción de ese convenio. Sí. Y ahí tenemos, por ejemplo, del convenio colectivo de empleados de comercio, el artículo 56 que habla de condiciones de trabajo. Dice, todo personal, esto se lo voy a subir y se lo leo porque sé que no lo van a poder leer, chiquitita la letra, todo personal gozará en forma rotativa por la tarde de 15 minutos diarios para la toma de refrigerio.
Durante dicho lapso, el empleado podrá hacer abandono del establecimiento u optar por tomarlo en la empresa cuando ésta dispusiera de cafetería, comedor o lugar equivalente instalado. Este intervalo se considerará comprendido dentro de la jornada normal de trabajo. En ningún caso la presente disposición modificará y o alterará los usos y costumbres existentes en la materia que sean más beneficiosas al trabajador, pero no se acumulará. Categorías profesionales. A los trabajadores a que se refiere esta convención se les asignará la calificación que corresponde en función de las tareas que realicen atendiendo a los siguientes agrupamientos: 1 maestranza y servicios, 2 administrativos, 3 auxiliar, 4 auxiliares especializados, 5 venta. Artículo 4 del convenio colectivo 103. Toda suspensión o medida disciplinaria será informada al delegado del personal, procurando en lo posible hacerlo en forma previa. Eso tiene que ver con las relaciones sindicales. De igual modo, se procederá respecto a medidas adoptadas por supuesta comisión de una irregularidad por un empleado. Cuota de solidaridad. Aportes con fines sindicales. Dicho acuerdo establece con carácter de contribución solidaria a cargo de los trabajadores un aporte del 0,5% de la remuneración total. Las sumas se depositarán mensualmente por el empleador en el mismo plazo fijado para el periodo de obra social, para el depósito de obra social. El depósito será conforme a lo siguiente: 2% a la orden de la Asociación Sindical de Primer Grado adherida a la Federación, 0,5% a favor de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios. Son aplicables a los empleadores todas las obligaciones y consecuencias jurídicas inherentes a la condición de agente de retención. Estos son ejemplos de cláusulas que tienen normativas, que tienen el convenio colectivo de trabajo de comercio. Bien. Bueno, hagamos cortecito, tomemos asistencia, así después pasamos a esto y vemos la comisión de país. Fuerte y claro. Acosta. Alemán y Z. ¿Está con el presente? No, ahí sí. 113 está. Bueno, creamos que elegimos creer que hay 113. No sé si hay gente que ha salido, pero no lo tomo en cuenta. Vamos a ver el proceso de formación de las convenciones colectivas y vamos a volver un ratito. Acuérdense cuando estudien convenciones colectivas, el marco normativo de la segunda diapositiva, 14.250 y 23.546. Son dos normas. Pocos artículos en general, no tienen tanto articulado como la ley de contrato de trabajo o la 23.551. Léanlo, fíjense los artículos, vayan marcando con la diapositiva. Ustedes ya pueden ir poniendo, esto lo tengo en el artículo tanto para estudiar, y después les va a ser más sencillo repasar, porque como ustedes han visto en el aula virtual vamos a hablar de este temita, temas difíciles que hay que hablar en el día. Tenemos un parcial más, que es el de Derecho Colectivo y Seguridad Social. Para los que han desaprobado el primer parcial, tienen que asegurar el segundo parcial para poder recuperar el primer parcial si quieren seguir en carrera. ¿De acuerdo? Entonces pónganse a estudiar con bastante conciencia. Esto es marco teórico, no vamos a ver casi práctica. El contador lo va a mostrar, pero ustedes ya han hecho las deducciones, aportes y contribuciones. Eso ya lo hemos visto en derecho individual y lo vamos a ver un poquito en seguridad social, cuando vean los aportes de las obras sociales, cómo se pagan las asignaciones familiares, cuál es la ley que las rige. Entonces, los que han desaprobado el primer parcial tienen que asegurar el segundo parcial. ¿Cómo van a asegurar el segundo parcial? Estudiando. Si yo tuviera otra receta, hace un rato me hubiera recibido otra cosa, pero no hay otra. Así que cuando estudien, agarran las normas 14.250, 23.546 y dicen, esta está la diapositiva. Bueno, ¿en qué artículo de la norma la puedo encontrar? ¿Qué me dice la norma? Porque nosotros le decimos cosas como las interpretamos y cómo las interpreta Grisolía, cómo las interpreta De Diego, cómo las interpreta Vázquez Velar o el autor que ustedes consulten. Pero en la norma está escrito
En el artículo ya está lo que quiso expresar el legislador. Y es bastante concreto y conciso. ¿Para qué necesitamos nosotros el marco teórico, la bibliografía? Y por si nosotros con nuestro conocimiento no podemos entender o interpretar el artículo, entonces nos vamos al libro y el libro nos aclara el contexto en el que se da esa. ¿Sí? Pero consejo, empiecen a estudiar Derecho Colectivo. Bueno, ¿cómo se forma las convenciones colectivas? Entonces tenemos una norma específica que nos dice cómo van las partes a negociar una convención colectiva. El artículo 2 de la 23.546 dice justamente: la representación de los empleadores o de los trabajadores que promueva la negociación colectiva notificará por escrito a la otra parte. Cualquiera de las dos partes, porque fíjense que dice la representación de los empleadores o de los trabajadores. Acá no dice quién inicia la convención colectiva. Lo dice, el representante de los trabajadores debe cursar una invitación por escrito. No, dice cualquiera de las dos partes, representante de los trabajadores o representante de los empleadores, que promueva la negociación colectiva, notificará por escrito a la otra parte con copia a la autoridad administrativa del trabajo. Entonces, ¿cómo se inicia todo esto? Con una notificación por escrito. Yo, representante de los trabajadores, asociación sindical con personería gremial, número tanto, ese número me lo otorgó la resolución del Ministerio de Trabajo cuando me otorgó la personería. San Salvador de Jujuy, 14 de octubre del 2024, el representante de la Asociación Sindical con Personería Gremial del Empleado de Comercio, se dirige a usted, Cámara Empresarial, que aglutina a los trabajadores del Empleado de Comercio, a los efectos de notificarles que quiero celebrar una convención colectiva de trabajo. Y esa nota que hace la Asociación Sindical le remite una copia al Ministerio. Ahora ya sabemos que es la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano. ¿Qué va a indicar ahí? La representación que inviste. Y no solamente va a tener que mandar la notita, sino que también va a tener que mandar la resolución del Ministerio de Trabajo, bueno, que le otorgó, ahora ya estamos complicados, el Ministerio de Trabajo, que siempre fue autoridad de aplicación. Ahora tenemos la Secretaría de Trabajo, pero bueno, la representación que inviste. La resolución administrativa que le otorgó la personería gremial. Eso es lo que tiene que acreditar cuando dice la representación que invita. El alcance personal y territorial de la convención colectiva. ¿Qué alcance quiere que tenga esa convención colectiva? Tanto en cuanto al ámbito de aplicación personal como en cuanto al ámbito de aplicación territorial. ¿Qué materias van a negociar? Y en el artículo siguiente dice: quienes reciban la comunicación del artículo anterior están obligados a responder y designar a sus representantes a la comisión que se forme a tal efecto. Y cuando dice designar a su representante a la comisión que se forme a tal efecto, nos está hablando de la comisión negociadora de los convenios colectivos. Entonces acá vemos en la 23.546 cómo surgen y cómo se forman las comisiones negociadoras. Porque después nosotros vamos a volver al articulado de la 1450 y vamos a ver en los artículos 13, 14 y 15 las comisiones paritarias. Que es otra cosa. Pero bueno, después lo vamos. Sí, pasemos. Ahora, en el artículo siguiente dice: en el plazo de 15 días a contar de la recepción de la notificación del artículo 2, se constituirá la comisión negociadora, con representantes sindicales, la cual deberá integrarse con una representación paritaria, por eso la manda la ley, y la representación tanto de los trabajadores como la de los empleadores. Las partes podrán concurrir a las negociaciones con asesores técnicos que van a tener voz, pero no voz. Elegimos los representantes de los trabajadores y de los empleadores. La asociación sindical con personería gremial va a elegir su representante, va a poder ir a la comisión negociadora con asesores técnicos, va a llevar al contador, va a llevar al abogado,
va a llevar al ingeniero en higiene y seguridad en el trabajo, al técnico, al licenciado en higiene y seguridad del trabajo, y algún otro asesor técnico que requiera de su presencia en la comisión negociadora. Son comisiones que se forman con igual número de representantes de trabajadores y empleadores. Los empleadores, por su parte, tienen los mismos derechos de llevar sus asesores técnicos. Pero ya sabemos que van a tener voz y no voto. Después, que nos dice la norma, las partes están obligadas a negociar de buena fe. Eso implica, y ahí empieza a desagregarse, que es negociar en buena fe. En el inciso A, lo dice los puntos 1 y 2. También dice que la negociación colectiva entablada a nivel de empresa, el intercambio de información, alcanzará además las informaciones relativas a los siguientes puntos, los tiene la norma, yo se los voy a remitir. Y la obligación de negociar de buena fe los procedimientos preventivos de crisis de empresas respecto de las empresas concursadas. Eso lo vimos en Derecho Individual de Trabajo, en la suspensión de los efectos del contrato, el procedimiento preventivo de crisis de empresa, y si no van a la 2403, la Ley Nacional de Empleo, artículo 98 en adelante. Impone al empleador el deber de informar a los trabajadores a través de la representación sindical sobre las causas y circunstancias que motivaron la iniciación del procedimiento de crisis y o la presentación en el concurso. Bueno, entre las obligaciones que tienen los asistentes, los miembros de esta comisión, es reservar la información que reciben. En el seno de la comisión negociadora se tratan temas que son bastante sensibles para estas dos partes, tienen la obligación de guardar reservas sobre los temas, guardar secretos sobre los temas que se traten en el seno de la comisión. Y también después tiene el artículo cómo se sanciona a las partes que no negocian de buena fe, la posibilidad que tiene quien está en representación de una de las partes signatarias del convenio y nota que la otra parte no está negociando de buena fe, la posibilidad que tiene de ir a la justicia y plantear un amparo por competencia desleal para que el juez del trabajo encafile la negociación colectiva, porque va a aplicar sanciones a la parte que no está negociando de buena fe. Sí, digamos. Bien. El artículo 5 dice: de lo ocurrido en el transcurso de las negociaciones se elaborará acta resumida. Entonces, lo que hacen las partes es escribir un acta resumen de lo que se va negociando con cada cláusula, obviamente. Yo me imagino, nunca tuve una negociación colectiva, pero si nosotros, cada una de las partes, cuando le dice a la otra sobre qué materias quieren negociar, iba a ir con un borrador de convención colectiva. Y la parte que recibió la invitación y que va a concurrir y que también va a sugerir los puntos, iba a ir con un borrador de convención colectiva. Entonces, cuando todo eso se va negociando cláusula por cláusula, se va redactando el acta resumen. Después también nos dice la norma que los acuerdos de esas cláusulas que van a ser en definitiva la convención colectiva de trabajo se van a adoptar por consenso. Tiene que haber unanimidad entre las partes. Porque si no lo logran, justamente después vamos a tener también aplicación de cómo se solucionan los conflictos colectivos de trabajo, porque nos remite a la 14786. Cuando no se logre la unanimidad, van a prevalecer la opinión de la mayoría de las partes, pero cuando se plantee un conflicto, si ahí nos remite, en el seno de la comisión negociadora, nos remite a la 14786. El artículo 6 dice que las convenciones colectivas de trabajo son homologadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ya vimos que por el artículo 2 nos remitía al secretario de Trabajo en su carácter de autoridad de aplicación. Esto es lo que estaría modificado. Igual si ustedes abren el texto de la norma hoy, no lo han modificado al 0, han modificado el 2. Pero como nosotros ya sabemos que hay otra autoridad de aplicación, vamos a saber que esa autoridad de aplicación ya no es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que de hecho no existe porque existe el Ministerio de Capital Humano, sí existe la Secretaría de Trabajo y Empleo. Este secretario tiene que expedirse en un plazo de 30 días respecto de la resolución homologatoria. Esto es lo importante de la norma.
El secretario de Trabajo y Empleo tiene el plazo, una vez que las partes han celebrado el convenio colectivo y le han presentado una copia de ese convenio colectivo, tiene un plazo legal para expedirse. Y la norma lo dice. 30 días de recibida la solicitud. Siempre que reúna todos los requisitos, obviamente, de lo que ya habla. Transcurrido dicho plazo, esta convención colectiva va a quedar tácitamente homologada. Entonces tenemos una homologación expresa y una homologación tácita. ¿Así es? La homologación expresa, ¿cómo sabemos cuándo hay una homologación expresa? A ver, cuéntenme. Cuando el secretario da el conocimiento de la... Cuando el secretario emite la resolución. Para eso tiene que emitir la resolución dentro de los 30 días. Homologación expresa. Si deja transcurrir los 30 días y no emite la resolución, ¿esa convención ha quedado también homologada o no? De forma tácita. Sí, tácitamente homologada. Y entonces tenemos los dos tipos de homologación, expresa y tácita. Emite la resolución dentro de los 30 días, homologación expresa. No se expide dentro de los 30 días, ha quedado tácitamente homologada. Y fíjense que ahora, en la parte de la reforma que hace del derecho administrativo, la ley base, y me acordaba cuando lo había leído en ese momento, el silencio de la administración, que siempre tuvo un sentido, ¿se acuerdan del derecho administrativo? El silencio de la autoridad administrativa, siempre nosotros lo leíamos como un no. Nos decía, si dejábamos transcurrir el plazo para plantear, para resolver, yo tenía que interpretar para poder plantear el recurso de revocatoria, para después seguir con la vía jerárquica, plantear en jerárquico y así agotar la vía, yo tenía que interpretar que me decía que no. Entonces yo por eso había el recurso de revocatoria. Ahora el silencio de la administración tiene un sentido positivo. Pero fíjense, en la 14250 ya ese sentido positivo lo había asumido en esta norma. Cuando dijo, el silencio de la administración para nosotros es un sí. No se homologó expresamente, no me dijo sí, se encuentra homologada la convención colectiva que se va a registrar con el número tanto y se va a depositar, que me lo podía haber dicho expresamente. Pero como la norma me decía a mí que quedaba tácitamente homologada, yo después de los 30 días interpreto que ese silencio es positivo. Que es lo que en definitiva para mí es lo que hizo la ley base con el silencio de la administración ahora. Bien, bueno, esto es lo que yo le conté, en los diferendos que se susciten en el curso de la negociación colectiva, se aplicará la 14786, que ustedes la van a ver el viernes, que es la ley que regula el procedimiento de la conciliación obligatoria y del arbitraje en la República Argentina, porque van a haber conflictos colectivos de trabajo. Y el artículo 8 le dice que los plazos, porque acá habla de 30 días, en la 23.546 hablaba de 15 días, los plazos a que se refiere en esta ley se computarán en días hábiles administrativos. ¿Qué son los días hábiles administrativos? Lunes a viernes. De lunes a viernes, no contamos feriado, no contamos fines. Semana. Creo que la última dice. Sí. Ahora vamos, si quieren decir la palabra nomás. Vamos a las comisiones paritarias de la 14250. Vamos al artículo 3. Léanlo ustedes, yo se lo voy a explicar por ustedes. Comisión paritaria. Acuérdense en comisión negociadora. Ahora vamos a ver comisiones paritarias. Ya se negoció el convenio, ya se homologó, se registró. Vamos a ver, antes de ver las comisiones paritarias, veamos. Artículo 5, ¿cierto? Porque si no va a quedar descolgado. Artículo 5 de la 14250. Alguien del fondo que lo lea, se escuchan todos sus compañeros. ¿Alguien del fondo? Alemán y Z. ¿Quién es? Ah, muy bien. Bueno, lo leo. Yo me acuerdo porque es el primero de la lista, ¿no es cierto? Sí. El artículo 5, por favor, de la 14250. Venció
el término de una convención colectiva se mantendrán subsistentes las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ella, hasta tanto entra en vigencia una nueva convención. A ver, entonces, Yo en el 5 la tengo con el texto del decreto, el DNU acá. en tu, ¿sí? Sí, en Infolec te la pasan con el Y DNU. yo consulté Infolec para... tenés razón, el decreto. Sí. Lo dejó, Claro. están todos con el decreto. Sí, sí, tal cual. Es que yo tengo otros 5 alemanes acá. 1450 ordenado por el decreto 1135-2004, pero mi 5 dice: las convenciones colectivas regirán a partir de la fecha en que se dictó el acto administrativo que resuelve la homologación o el registro según el caso. El texto de las convenciones colectivas será publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dentro de los 10 días de registrada o homologada según corresponda. El texto, porque acá están las otras etapas. Primero estaba la homologación, después sigue la registración. Esa convención colectiva que ha sido homologada tiene que ser registrada por el órgano, por autoridad de aplicación, en un registro especial. El texto se publica, se registra y después se publica, porque bueno, se registra con un número y ahí nomás se ordena la publicación. Dentro de los 10 días de registradas o homologadas, ya habíamos visto que las convenios colectivos de empresa no pasan por la homologación, pero sí por la registración. Vencido ese término de la publicación, efectuada por cualquiera de las partes en la forma que fije la reglamentación, surtirá los mismos efectos legales que la publicación oficial. Se publica, se homologan, se registran, se publican. Si no lo hace el Ministerio de Trabajo o la Secretaría de Trabajo, lo hace cualquiera de las partes, pero el texto de la convención homologada. Y luego se depositan en el Ministerio de Trabajo, por eso si ustedes hacen la consulta a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, ahí están todas las convenciones colectivas. Y el artículo 6, ¿quién lo lee? Ah, no, también era el 5, que era la última parte. Vamos al 13. Vamos al 13 de las comisiones paritarias. Ese que yo leí es el que vos tenés, Guille. Claro. Sí. El artículo 13 de la 14250. ¿Profe, lo leo? Sí, por favor. Dice, los convenios colectivos de trabajo podrán prever la constitución de comisiones paritarias integradas por el número igual de representantes de empleadores y trabajadores. Bien, primer punto. ¿Qué dice la norma con relación a la formación o constitución de las comisiones paritarias? Integradas con número igual de representantes. Es facultativo. Podrán preverlo. Podrán prever. Es facultativo. De hecho, por eso, después lo completa más adelante, ¿qué pasa si la convención colectiva no tenía formada su comisión paritaria en el texto? Sí, sigamos. Cuyo funcionamiento y atribuciones serán las establecidas en el respectivo convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. Bien. Las funciones también le establece la 14250, establece las funciones a las comisiones paritarias. Primero dice que las partes signatarias de los convenios colectivos podrán establecer comisiones paritarias, cuyas funciones obviamente van a estar en el convenio, pero las funciones las describe también en el artículo siguiente. Vamos al 14. Sí. Estas comisiones estarán facultadas para a. Interpretar con alcance general las convenciones colectivas a pedido de cualquiera de las partes o de la autoridad de aplicación. Bien. Función interpretativa. Van a interpretar con alcance general a pedido de cualquiera de las partes o de la autoridad de aplicación el convenio. Para eso, una de las funciones de las comisiones paritarias, fíjense cuando ustedes hagan su resumen o vean las diapositivas, traten de establecer que son tajantes las diferencias, pero bueno, por ahí ustedes cuando nosotros le preguntamos diferencias entre comisión paritaria y comisión negociadora, se marean. Está claro cuáles son las funciones de la comisión negociadora, y además porque la comisión negociadora va a fenecer, va a dejar de existir desde el momento mismo que terminan presentando el convenio a la autoridad de aplicación, que no existe la comisión negociadora,
Recién a partir de la vigencia del convenio colectivo homologado, registrado y publicado, nace la función de la comisión paritaria, si lo prevé el convenio. Sí, interpretar el convenio con alcance general. ¿Qué más? B. Intervenir en la controversia o conflicto de carácter individual o plurindividual por la aplicación de normas convencionales cuando las partes del convenio colectivo de trabajo lo acuerdan. Bien. Intervenir en la solución, porque eso es lo que hace, en la solución de los conflictos. Cuando ustedes vean la clase del viernes, van a ver de los conflictos del trabajo. Parece que no tuviera tinta, pero bueno, voy a buscar. Los conflictos del trabajo, ustedes lo van a ver en la clase que viene. Se clasifican en individuales, o plurindividuales si quieren, porque es la misma clasificación, y colectivos. Yo por eso les decía acá que ustedes nos remiten a la 14.186 cuando habla de las convenciones colectivas, cuando dice que se plantean conflictos en el seno de la comisión negociadora, nos remite a la norma de la solución de los conflictos colectivos, que es la 14.186, que nos habla del procedimiento de la conciliación obligatoria y el arbitraje. Pero acá, la comisión paritaria nos dice que puede intervenir, además de interpretar con alcance general los términos del convenio, puede intervenir en la solución de estos dos tipos de conflictos, individuales o plurindividuales. Acá tenemos otros mecanismos. Cuando se trata de convenio colectivo, el mecanismo de solución es diferente, que nos habla de la conciliación, mecanismo de la conciliación obligatoria, y de la misma. Bien. Sí, tercera función. C. Intervenir o imputarse un conflicto colectivo de intereses cuando ambas partes del convenio colectivo de trabajo lo acuerden. Bien, ahí está. Intervienen entonces, si está prevista la comisión paritaria del CICO, ¿no? En la relación del convenio colectivo, pueden intervenir en esa solución del conflicto colectivo porque está prevista la comisión paritaria en el convenio colectivo y a pedido de dos partes. Podría ser una instancia previa a la conciliación obligatoria, que es cuando ustedes han visto, cuando no tenemos clase por parte del transporte, que hace el ministerio, secretaría ahora, como conciliación obligatoria. Entonces, sería una etapa previa, estando prevista la comisión paritaria y si ambas partes están de acuerdo, en que intervenga esa comisión paritaria en este tipo de conflicto colectivo, que si no, inexorablemente pasa a la 14.186 a la conciliación obligatoria. Sí. D. Clasificar las nuevas tareas que se creen y reclasificar las que experimenten modificaciones por efecto de las innovaciones tecnológicas o nuevas formas de organización de la empresa. A ver, espérese. D. Clasificar las nuevas tareas. La empresa se innovó. La empresa modificó parte de su objeto, de su proceso de trabajo. Y necesitamos que se clasifiquen en estas nuevas tareas. Nosotros la vimos hace un rato en el convenio colectivo de comercio, cómo estaban clasificadas las categorías. Bueno, necesitamos que se clasifiquen nuevas categorías porque hay categorías nuevas por los procesos de tecnificación de la empresa que quedan afuera de las categorías ya existentes. Entonces, ese trabajo también se lo dan a la comisión paritaria. Sí. D. Ese es el último. Ese es el último. Bien, son 4. No se tienen que olvidar. Interpretar con alcance general, intervenir en los conflictos individuales, intervenir en los conflictos colectivos cuando ambas partes lo soliciten expresamente y la recalificación de las tareas. Y fíjense qué diferente las funciones de las comisiones paritarias y cómo contribuyen después de crear un convenio, después de homologado, registrado y publicado, cómo contribuyen a la vida de la asociación sindical con personería gremial y de los empleadores, de las cámaras empresariales
que suscribió el convenio para que se desarrolle todo pacíficamente, y si no, bueno, si no se desarrolla pacíficamente, después también tenemos mecanismos de solución. Ese es el 14, el 15 le amo. A ver, le ayudemos a su compañero, a ver un compañero, un nombre, quiero que lea. Qué difícil la categoría. Un alumno. No les gusta leer, pero van a tener que leer. ¿Ustedes cómo creen que van a hacer una entrevista de trabajo cuando se reciban de contadores o de licenciados? Si se quedan mudos, ya se imaginan el resultado de la entrevista o no. Y en el examen nomás. En el examen nomás, cuando nosotros le tomemos el examen, el coloquio, el examen o lo que sea, porque es examen oral, tienen que hablar. Si no empiezan a hablar acá, ¿cuándo lo van a hacer? Está clarísimo. Bueno, a ver, un poco. A chico más joven. Tiene las partes de un convenio colectivo de trabajo que no prevea el funcionamiento de las comisiones referidas en el artículo 13, podrá solicitar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la constitución de una comisión paritaria a los efectos con las atribuciones previstas en el inciso A del artículo anterior. Dicha comisión será presidida por un funcionario designado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Estará integrada por un número legal, un número igual de representantes de trabajadores y empleadores. Bien, gracias. Y entonces, ¿qué pasa si las partes no han previsto en la negociación colectiva la creación de la comisión paritaria? ¿Qué establece la 14250 como posibilidad? Que el Ministerio de Trabajo. ¿Qué se lo pide al Ministerio de Trabajo y la comisión va a estar presidida? Pues ahora secretario de Empleo de Trabajo. Porque ya sabemos que la ministra de Capital Humano no creo que vaya a ir a presidir la comisión paritaria. Y con las funciones de las comisiones paritarias. O sea, aún no prevista está la posibilidad de que con intervención del ministerio correspondiente se creen para poder solucionar ejercer alguna de las funciones que tienen las comisiones paritarias según la 14250. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, y con esto ya terminamos convenciones colectivas de trabajo. ¿Alguna duda? No, ya sé que ustedes, las dudas también, las dudas le van a surgir cuando lo lean o lo estudien. Eso no tengo ningún problema. Pero para eso yo sí les puedo garantizar que si ustedes lo empiezan con la clase del viernes pasado ya, se les van a ir acumulando clases y se les van a ir acumulando unidades. Y el día del parcial